Listo, jóvenes, ya estamos de regreso. ¿Ya están de regreso? Sí, profesor. Muchas gracias. Bueno, continuamos entonces con esta sesión y esta clasificación de los delincuentes. El otro delincuente que también se analizó en prácticas anteriores es el delincuente conocido como delincuente de ímpetu o pasional. ¿Alguna vez han oído hablar de este delincuente pasional? ¿Qué características puede llegar a presentar un delincuente pasional? ¿Alguien sabe? ¿Se deja llevar por sus emociones, por sus sentimientos? Por supuesto, y ahí hablamos del móvil, justamente el delincuente pasional. Se caracteriza porque las acciones que lleva fetiche. Ok, el delincuente pasional o de ímpetu siempre va a tener como móvil o como eje central para tomar en consideración sus acciones algún tipo de sentimiento o algún tipo de emoción, propiamente dicho, y generalmente suelen exacerbar o suelen llevar al máximo estas emociones, suelen maximizar, exagerar en todo aquello que sienten. Les comentaba en la sesión anterior, para los que estuvieron presentes, que una de las herramientas preponderantes para la criminología es justamente trabajar con base en la famosa estadística criminal. La estadística criminal es una de las herramientas que nos va a auxiliar para saber qué tipo o a cuánto asciende el índice de delincuencia por regiones, por lugares, y además qué tipo de delitos se pueden cometer en un momento dado. Esto funciona en nuestros días, funciona en nuestro México actual. Les comentaba la vez anterior que podemos hacer este estudio por delegaciones o por alcaldías, lo que hoy conocemos como alcaldías, por fiscalías concretamente, y se decía por parte de los medios de comunicación que, por ejemplo, concretamente en las agencias o en las fiscalías de Santa María la Ribera se dan un gran índice de crímenes pasionales. Hay dos fiscalías que destacan por su cantidad por el índice cometido de delitos en crímenes pasionales, y son justo Santa María la Ribera y hay una que está en la zona rosa, en Cuauhtémoc, y justamente estos crímenes que se suscitan entre parejas del mismo sexo o de diferente sexo, cuando las personas suelen padecer de esto que se llama celotipia. Las celotipias son celos llevados a un nivel excesivo. Las parejas celosas obviamente cuadriplican sus sentimientos, exasperan sus emociones. En el caso de hombres a mujeres suele haber violencia, suele haber golpes, suele haber masacres, pero también, curiosamente, también de mujeres a hombres hay un índice justo alto de criminalidad en torno a estos crímenes que se dan, porque no nada más me refiero a homicidio, también nos vamos a referir a lesiones, a riñas, y pues se comenta también en voz de César Lombroso que tratándose de delitos cometidos por parte de mujeres suelen tener un poco de temperamento, de fiscalía especializada en diversidad sexual. Sí es correcto, Roberto. Los crímenes cometidos por mujeres en gran medida suelen ser un poco más o un mucho más agresivos. Ha habido casos de personas que son descuartizadas, ha habido casos de personas pues que son mutiladas en cualquier extremidad que ustedes piensen y después terminan por suicidarse. Generalmente estas personas que cometen delitos de tipo pasional suelen cometer suicidio por un arrepentimiento. Si llegan a cometer homicidio en contra de sus parejas, pues generalmente cometen suicidio. Una de las características, justo como exasperan esas emociones, suele ser el nerviosismo, suele ser tristeza, suele ser depresión, melancolía, y estas categorías de esta manera pues pueden ser estudiadas a la luz de César Lombroso. Fiscalía, ok. ¿Tienen alguna duda en torno a esto que estoy comentando? ¿Qué es esta clasificación según César Lombroso? Ok, ahora también César Lombroso, muchas gracias. También César Lombroso hace un estudio muy acomedido de los delitos cometidos por mujeres, índice femenil de comisión de delitos. ¿Qué tipo de delitos suelen cometer las mujeres? ¿Qué tipo de conductas? ¿Y en qué casos? ¿Y por qué? Estudia a la mujer delincuente. Hay que tomar en consideración, y esto también hay que verlo con
toda la seriedad y toda la objetividad del mundo, hay que entender que en la época de César Lombroso y de Rafael Garófalo y de Enrico Ferri y todos estos pensadores, la sociedad no era la misma que hoy estamos viviendo. Teníamos una concepción de la mujer totalmente diferente a la que hoy vivimos. Además, la mujer tenía un rol totalmente diferente al que hoy por hoy se vive. Antes, pues la mujer en efecto era privada de muchas circunstancias, de muchas situaciones. Todo esto que inició de las prohibiciones a las mujeres en torno a los estudios, en torno al voto, en torno al libre ejercicio de sus derechos, pues fue un gran detonante para que se cometieran estos delitos. La imagen que tenía César Lombroso y que tenían los clásicos de la delincuencia femenil, para hablar de la delincuencia femenil, tenemos que hablar primero del perfil de la mujer que concebía César Lombroso. El perfil de la mujer que concebía César Lombroso en este momento, pues era una ama de casa que estaba a lo mejor subyugada, sometida a las necesidades del hogar, una mujer que tendría que atender al hombre. Hoy tienen discusiones y se desquita con los hijos quitando la vida. Sí, en algunos casos, por supuesto que sí. Eh, entonces, esta concepción que tenían de la mujer, César Lombroso, pues, una mujer que se dedicaba 100% al hogar, que tenía que servir a los hijos, que tenía que servir al esposo, que tenía que tener la comida lista, que tenía que tener todo en óptimas condiciones, toda la casa limpia. Y hablamos de un perfil o de un rol masculino en que los hombres pues salían a buscar trabajo, dinero, donde se permitía francamente el abuso, no era mal visto un abuso intelectual, emocional por parte de los hombres hacia las mujeres, se permitían algunas conductas que hoy asumimos que ya no son propias. Agresiones, no nada más físicas, sino intelectuales, incluso las familias de antes como eran. Si una muchacha se casaba a temprana edad con un hombre, por la razón que sea, porque había quedado embarazada por alguna situación, pues, y le golpeaba. En ese momento los matrimonios no eran como ahora. Ahora los matrimonios, si al mes, si a los 6 meses, si al año no se acomodan, pues es muy accesible este divorcio incausado. Antes no. Antes, si llegaba la pobre muchacha con mamá a comentarle, después de una boda en sociedad, donde ya estaban colocados ambos cónyuges como una familia novedosa, si de repente dentro del núcleo familiar el hombre le pegaba a la mujer, le daba cachetadas, la empujaba, le aventaba los trastes, y de pronto la mujer llegaba con los mortones con la mamá, con la abuela, las respuestas de las abuelas eran, pues te aguantas, hija, te aguantas y no me vas a hacer quedar mal porque, etcétera, etcétera. La masculinidad que en su momento las mujeres tenían derivado de las guerras en Europa y tomaba el rol de hombre en una sociedad de la clase media. Sí, en gran parte todo este modelo viene justo de este viejo continente, por supuesto que sí. Y entonces, pues esta era la concepción de la mujer que se vivía en las épocas de César Lombroso. Obviamente, pues la mujer atrapada en una vida totalmente indeseable, en donde no podía orillarse a pedir auxilio. ¿Qué pasa si las mujeres querían solicitar el auxilio de alguna autoridad? Híjole, pues no, usted es mujer y se tiene que aguantar y este tipo de situaciones ocurrían. Pues qué escape tenía la mujer. Obviamente llegaba un momento en el que el hombre colmaba a la mujer y no te preocupes, yo te espero en la noche. Y de repente llegaba el marido en la noche y cuando menos lo esperaba, pues le pegaba, lo asesinaba, lo envenenaba. Y este era el perfil entonces de la mujer delincuente que de manera muy general podía platicar César Lombroso en ese momento, ¿no? Se asociaban en algunos casos algunas clasificaciones de los delincuentes propios hacia la mujer, el tema de la morbosidad, de la epilepsia, del atavismo. También César Lombroso tenía un perfil muy clásico, muy predominante de la mujer. Se vivía todo, obviamente, en una sociedad donde prevalecía la opinión del hombre y era incuestionable. Y la mujer detonaba y obviamente cometía delitos. Y la mujer, obviamente, en vez de ser defendida, como debiese ser, pues era castigada por las leyes penales. Y bueno, ni hablemos del aborto, de este tipo de conductas que en su momento eran penadísimas y pues era totalmente inconcebible pensar que la mujer pudiera decidir en algún momento dado si tenía o no tenía opciones. No era tomada, sino en lo más mínimo, muy poquito tal vez, como un eslabón de la familia, del núcleo social que es la familia, pero
considerar los sentimientos de la mujer, considerar las necesidades fisiológicas, mentales, somáticas, sentimentales de la mujer, pues por supuesto que era totalmente mal visto. Esto es lo que hay que tomar en consideración cuando César Lombroso hablaba de esta mujer delincuente. Y se los digo para que lo estudiemos con toda la objetividad. No sé si ustedes estudiaron en criminología las dos fases, que es la época vamos a decir, clásica, de los criminólogos clásicos, y también hay nuevas tendencias de la criminología, ya podemos hablar de nuevas y diversas ramas, hay muchísimas ramas de la criminología, existe hasta la criminología de las pasarelas, hay por ahí algún autor y autor relativamente serio que clasifica estas nuevas tendencias de la criminología y habla de la criminología de las pasarelas. ¿Qué tipo de crímenes se pueden cometer en este ambiente de pasarelas? Drogas, lesión, riñas, homicidios. Hay criminología del deporte y por supuesto que hay criminología de género. Por supuesto que ya la hay y obviamente tiene un matiz totalmente diferente a estas ideas que César Lombroso en un momento dado eh, pues platicó conforme a sus postulados clásicos, donde no existía un libre albedrío por parte de la mujer. El clásico es del siglo XVIII y el contemporáneo es del siglo XX. Así es, muchas gracias por esta aclaración, Roberto. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que estamos comentando? No, profesor, todo bien. Ok. Y bueno, pues para César Lombroso y para los clásicos de la criminología, naturalmente era importante saber qué tipo de delincuente o con qué tipo de delincuente estábamos tratando para saber y para analizar y para determinar el grado de peligrosidad. Y ya nos vamos acercando a las metas de la criminología. Para empezar hay que saber qué tipo de delincuente es. Ubicando al delincuente en algún estadio, en algún estrato, en alguna clasificación, podemos entender cuáles pueden ser en principio sus características. Y al saber cuáles son las características del delincuente, al estigmatizarlo, podemos estar entonces en posibilidad de saber cuál es su peligrosidad. Y al saber cuál es su peligrosidad, podemos tomar como Estado medidas pertinentes, medidas adecuadas para disminuir el riesgo y el daño y el peligro social. Esta es una de las principales meollos y principales aportaciones de la criminología clásica en principio. ¿Para qué sirve la criminología? Justo para esto, justo para disminuir el grado de peligrosidad, el grado de daño a la sociedad. Si bien es cierto que no podemos erradicar el fenómeno delincuencial, lo cierto es que podemos prevenirlo. Hay que manejar modelos preventivos, sociales. No vamos a erradicar a la criminología, pero sí podemos entender cómo funciona la mente del delincuente. Sí podemos entender por qué el delincuente se hizo delincuente. Sí podemos entender entonces que si el delincuente se hizo o nació o tiene algún trastorno, podemos tomar y podemos anticipar conforme a la ciencia estas conductas para que socialmente pues exista esa anhelada o nos aproximemos lo más posible a esa anhelada paz social o ese bien común que tanto estamos buscando. Por eso es que estamos estudiando criminología en este pequeño brebaje de ciencias periciales o también parte de forenses, para que podamos entender que también los expertos o los peritos en criminología tienen bastante que aportar a la sociedad. ¿Qué más importante en nuestro mundo? ¿Qué más importante en nuestra sociedad que puede prevenir el daño, que puede prevenir el peligro inminente a los miembros que formamos parte de un Estado? Por eso estudiamos justamente estas tendencias. Después de atravesar por esta evolución de las ideas penales, ya lo comentábamos, eh, luego hablamos de derecho penal si quieren profundizar sobre esos temas. Hay cinco etapas conforme a la evolución de las ideas penales. Se habla de una venganza privada, donde hablábamos de un hombre primitivo que defendía sus derechos con violencia. Se habla de una venganza divina, donde el centro del universo era la religión y en los pueblos teocráticos, bueno, civilizaciones teocráticas, como propio Tenochtitlan, como otras tantas. Eh, no importaba la dignidad ni el valor humano, solo importaba darle gusto a los dioses. Y en nombre de los dioses entonces se castigaba y se cometían crímenes. Después viene una tercera etapa que es la venganza pública, donde en nombre del Estado ya se posiciona más este, esta figura del Estado. En nombre del Estado se castigaba a los delincuentes y además los castigos eran bastante rígidos, no se conformaban con la pena de muerte, tenían que hacer sufrir al delincuente.
delincuente entre comillas, porque todo aquel que atentaba contra el soberano, contra el rey, pues naturalmente era castigado. Y se hartaron los seres humanos, nos hartamos, y gracias a las ideas tuteladas en la Revolución Francesa de 1789, con la caída del Rey Sol, lo que pasa ahí es que se empiezan a erigir justo estos derechos fundamentales, dignidad, libertad, igualdad, fraternidad. Y viene un periodo humanístico, un cuarto periodo, que es el periodo humanístico, donde el hombre es el centro del universo. El hombre es el centro de todas las cosas. Ya el derecho penal no se concibe como antes. Ya nosotros entendemos que no podemos agredirnos, porque agredirnos sería atentar contra nosotros mismos. Y esta penúltima etapa humanística dio pie a una quinta etapa, conocida como la etapa científica, donde se estudian ya estos fenómenos criminales, penales, criminológicos desde el punto de vista de la ciencia. Ya lo comentábamos, ya cuando hablamos de la etapa científica, ya podemos trabajar en las tres escuelas básicas del derecho penal, que es la escuela clásica, que es la escuela positivista y que es la escuela ecléctica, que reúne lo mejor de ambas escuelas. Ya con los clásicos, no, de hecho ya con los positivistas podemos hablar de César Lombroso, de Garófalo, del propio Enrico Ferri y de algunos otros, para que históricamente podamos ubicar cómo es que ha evolucionado toda esta ciencia de la criminología. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes? Bueno, va a ser muy importante que ustedes como criminólogos el día de mañana en el futuro tomen en consideración, tengo por ahí algunos trabajos interesantes que obtuve en criminología por parte de mis alumnos. Se hablaba de un dictamen donde los alumnos deberían de analizar algún perfil criminal y no nada más analizarlo, se trataba de analizar el perfil criminal desde el punto de vista de alguna de las tres escuelas, la criminología clínica, la interaccionista, política criminal, etcétera, ¿no? Entonces analizábamos el perfil criminal y después de eso, ahí no termina la labor del criminólogo. El criminólogo, después de analizar y diagnosticar qué tipo de criminal, ante qué tipo de criminal me estoy confrontando, qué tipo de criminal estoy atendiendo, se trata de proponer, de ser propositivos, qué tipo de medidas como criminólogo voy a proponer para que se reduzca el índice de delitos cometidos por este tipo de criminales. ¿Qué tipo de factores exógenos o endógenos propiciaron estas conductas determinadas? ¿Cómo puedo disminuir o cómo puedo trabajar estos factores exógenos o endógenos para disminuir el fenómeno criminal? Si ustedes estudian a un criminal o a un grupo de criminales por región concreto, a la luz de la política criminal, a la luz de la estadística criminal, a la luz de la criminología clínica, de la escuela interaccionista, ustedes pueden determinar qué tipo de criminales son. Y se trata de que ustedes sean propositivos. Ok, ya sé qué tipo de criminales. Ahora, ¿qué posible tratamiento yo como criminólogo voy a proponer para que estos criminales pues puedan ser rehabilitados? Porque esa es una de las funciones. ¿Cómo voy a rehabilitar a estas personas? ¿Cómo los voy a reincorporar a la sociedad? ¿Es posible o no es posible reincorporar al criminal a la sociedad? Fíjese todo lo que es el criminólogo, ¿eh? No es poca cosa. No es poca cosa lo que hace, pero sí necesitan estudiar bastante. Si es una ciencia estricta e eminentemente penal, por supuesto que sí. No hay dudas, como en el caso de la criminalística, que algunos tienen por ahí algunas dudas, pero los criminólogos, a través de la docencia, a través de la conferencia, a través de los foros internacionales, de los foros nacionales, a través del estudio de campo en reclusorios, en zonas, puede justamente establecer este tipo de medidas aplicadas al caso concreto. ¿Qué tipo de educación tengo que dar yo? ¿O qué tipo de medidas propones como criminólogo? Hay que hablar de delitos, hay que hablar de riesgos, hay que hablar de consecuencias desde la primaria, si es necesario. Obviamente, a nivel niño, por supuesto, no vamos a hablar de una violación a un niño de primaria, por supuesto que no, pero sí podemos dar pláticas en torno a los delitos, en torno al cuidado, en torno a la instrucción de los padres, en torno sobre todo a los fármacos, porque los pobres niños los tienen muy castigados y eso es un tema que tenemos que atender. No es posible que nuestros niños estén en riesgo porque en las escuelas, afuera, es donde están los delincuentes pendiendo. Un adulto es capaz de tomar sus decisiones, pero los niños no. Entonces se trata de proteger a todas luces esto.
no podemos contaminar a nuestros futuros profesionistas, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de educación tenemos que propiciar? ¿Cómo podemos disminuir o trabajar estos elementos exógenos, los medios de comunicación? ¿Qué tendríamos que hacer? Y tenemos que proponer también esos modelos futuros para disminuir en la medida de lo posible. Yo no sé si en algún momento de la historia pudiéramos hablar de erradicar justamente el fenómeno criminal. No sé si eso sea posible, pero pues a todas luces lo que tenemos que hacer ahorita por lo menos es disminuir este índice de delincuencia. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, nos acercamos un poco a eh, un módulo de psicología. Y vamos a hablar del psicoanálisis y vamos a hablar de Sigmund Freud, porque también está concatenado con el tema de la criminología. Entonces, vamos a platicar justamente de las opiniones o de la opinión de algún psiquiatra alemán, que me estoy refiriendo a Ernst Kretschmer. Se los escribo. Ernst Kretschmer, así se escribe. Y este señor, como les comentaba, fue un psiquiatra alemán que murió en los años 60 y también hizo una clasificación de los delincuentes, de los posibles delincuentes, pero desde el punto de vista de la psiquiatría. Fíjese cómo se van erigiendo y cómo se van desarrollando en un momento dado las ciencias y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Ya nos estamos apoyando de otras disciplinas para poder trabajar justamente en la clasificación de estos delincuentes. Y este señor, este psiquiatra, también hacía una clasificación de los delincuentes y también se abocaba o también tenía como punto de referencia el estado o las características físicas. Y hablamos del delincuente en primer lugar. Leptosomático, delincuente leptosomático o esquizotímico, así también se le conoce. O esquizotímico. Delincuente leptosomático o esquizotímico. ¿Y qué características tiene este delincuente? Eh, pues como les comentaba, el psiquiatra se basa en las características físicas, en la masa muscular. Este delincuente esquizotímico se caracterizaba por tener un aspecto débil, formas delgadas, nada corpulento, con un rostro a lo mejor alargado, con nariz delgada, tal vez colgada y puntiaguda, con poca vellosidad corporal y eh, podía tener diversos tipos de comportamientos. Es un delincuente que se caracterizaba porque podía presentar diversos comportamientos. Eh, entonces, podía ser en algunas ocasiones un individuo sentimental, un individuo no sentimental, podía tener alguna inclinación al arte, podía ser una persona que difícilmente se adaptara en un momento dado a algún núcleo social, se caracterizaba por ser introvertido, de personalidad retraída, tal vez serio, en algunas ocasiones sereno, y pues bastante abocado justamente a las profesiones o tenaz, si se le quiere decir así, ¿no? Y pues se caracteriza justamente por tener una gran facilidad para ser empático con los sentimientos ajenos. Podemos decir además, si se le pudiera llamar así, que es un delincuente hipersensible. Tiene una alta probabilidad de captar, de hacer empatía con los sentimientos, no solamente propios ni ajenos, o sea, siente más que la gente o que el grosso de la población. Y eso no quiere decir que pueda manifestar sus sentimientos, porque una de las características de este esquizotímico es que tiene una personalidad fría. Eh, no tiene una idea muy clara de lo que es la comisión de riesgos. Generalmente son criminales que suelen reincidir. Las conductas las pueden llegar a hacer porque en algún momento dado tienen algún episodio
sentimental, de repente pierden la razón, como sienten más se conocen así, son hipersensibles y sienten un poquito más que la media, pueden llegar a tener episodios de ansiedad, de desesperación, pueden llegar a perder el control, los estribos, y esto los lleva a cometer algunos crímenes, a veces bastante aparatosos y suelen ser bastante despreocupados con sus víctimas porque ellos actúan prácticamente con base en los sentimientos. Cuando cometen ese tipo de delitos, generalmente no toman en cuenta las consecuencias y pues pueden volver a reincidir, como les he comentado. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de este delincuente leptosomático? Ok. Vamos a hablar de un segundo delincuente que es el atlético delincuente atípico o epileptoide. Delincuente atípico o epileptoide. Este ya es un poquito más corpulento. Se caracteriza justamente por tener un esqueleto bien desarrollado, bien formado, tener una musculatura, si bien no perfecta, bastante desarrollada, los músculos marcados, los miembros bien formados, musculosos, brazos, piernas, eh, por tener una genética bastante desarrollada, personas que tienen gran cantidad de cabello, desarrollo de las caderas, barba cerrada, eh, es decir, suelen tener vello en el cuerpo, cuerpo velludo, perdón, piel áspera. Y en cuanto a comportamientos mentales, son personas que suelen ser toscos, de lo que conocen como personas empalagosas en algunos casos, ¿no? En algunas ocasiones pueden presentar rasgos de sentimentalismo, pueden ser apasionados y en algunos otros casos pueden actuar con bestialidad o pueden ser muy bruscos, muy toscos, suelen ser impulsivos, suelen tener pensamientos perversos, pues, suelen ser tercos, aferrados a sus ideas y eso en muchas ocasiones puede ocasionar riñas, puede ocasionar altercados. En algunas ocasiones pueden llegar a tener movimientos lentos, pausados, suelen ser persistentes en todas las conductas que llegan a ser. Su personalidad, pues básicamente es de esta manera, pueden ser susceptibles a los sentimientos o no. Y en cuanto a comisión de delitos, suelen cometer delitos también bastante aparatosos, salvajes, encarnizados, decían por ahí, decía este psiquiatra alemán, que pueden llegar a ser incendiarios además, basándose justamente en sus sentimientos. ¿Tienen alguna duda de este delincuente atlético? Ok. Hay otro delincuente que es el pícnico o ciclotímico. O ciclotímico. Pícnico o ciclotímico. Estos, a todas luces, son los más corpulentos, son los más fuertes. Generalmente son individuos de mediana a baja estatura, todo totalmente voluminoso, muy musculosos en exceso. Incluso Kretschmer los asocia como el típico atleta con los músculos grasientos, extremidades cortas, rostro redondo, en ocasiones calvos, poco desarrollo de vello en el cuerpo, bastante musculatura. Estas personas generalmente son inteligentes, de carácter risueño, de carácter jovial, tienen una personalidad en gran parte entusiasta, se emocionan, se suelen emocionar mucho por las circunstancias o por los logros que tienen en la vida. Generalmente pueden ser alegres o pueden ser decaídos, también pueden caer en esto de la tristeza, la melancolía, como cualquier persona habitualmente normal. Se les caracteriza por tener un pensamiento hasta cierto punto retardado, curioso. Kretschmer decía que podían llegar a tener un poquito de retraso, es decir, no son tan inteligentes como la media de la población. Y pues
no suelen cometer delitos en la gran mayoría de los casos. Por supuesto que puede haber delitos, pero generalmente estas personas, desde el punto de vista del psiquiatra, pueden llegar a cometer delitos patrimoniales, como pudiera ser el robo, la estafa, el fraude, pero no crean que robos ni fraudes muy complicados, justamente porque no tienen desarrollado tanta estabilidad intelectual como lo pudieran llegar a tener otros delincuentes. Ahora, cuando están en una etapa depresiva o melancólica, justamente Kretschmer lo que dice es que es el tipo de delincuente que puede llegar a cometer un homicidio colectivo, así que esto puede llegar a ser delicado con esos delincuentes pícnicos. ¿Tienen alguna duda en torno a esto que estoy comentando de estos delincuentes? No, profesor, gracias. Gracias a ustedes. Vamos a hablar de otro, sí, gracias. Del delincuente displástico o displásico. Displástico o displásico, así se lo conoce. ¿Ok? Desde el punto de vista de Kretschmer, estos delincuentes suelen en principio no tener bien desarrollados sus genitales, suelen por lo general tener una anomalía que justamente sugiere tener los miembros o los órganos sexuales más chicos que la media aritmética. Eh, Puede llegar a tener algunos comportamientos cíclicos o puede llegar a tener unos comportamientos mixtos referente a aquellos otros delincuentes que hemos analizado, como el atlético, como el pícnico, es decir, puede llegar en ocasiones a ser alegre, en ocasiones a ser melancólico, en ocasiones puede ser inteligente, en ocasiones puede ser entusiasta, puede gustar el deporte, puede tener gran cantidad de vello facial o no. Ahora, estas personas generalmente se caracterizan por ser muy apegados a la ciencia. Generalmente la gran mayoría de ellos son inteligentes y se suelen llevar mucho por la lógica, por lo que suelen ser buenos científicos, someten todos sus postulados o sus pensamientos a la experimentación y de ahí que justamente venga el verdadero temperamento, que son bastante analíticos, bastante abocados a las actividades profesionales que hacen. Ahora, estos delincuentes displásticos generalmente pueden llegar a tener trastornos de esquizofrenia. ¿Alguien sabe en qué consiste la esquizofrenia? Que es una patología. Esta sí es una patología mental. La esquizofrenia sí es una enfermedad mental. Ni siquiera es un trastorno, es una enfermedad. ¿En qué consiste la esquizofrenia? ¿Alguien sabe? Sí, profe. ¿En qué? Cuéntame, Brian. Es un trastorno, ¿no? Que afecta la capacidad para pensar de las personas. Ok, gracias, Brian. La esquizofrenia no es un trastorno, es una patología mental, es una enfermedad mental. Seguramente han visto casos, el típico caso de la persona que está en su escritorio escuchando la clase en este momento y de repente puede ver que el escritorio se está incendiando. Sí, ustedes ven que el escritorio se está incendiando y voltean a la puerta y ven muchas arañas que entran por su recámara y las arañas se les suben al cuerpo. Y a lo mejor entra su padre o su madre a la recámara y lo que ven es una cucaracha gigante, cuando en realidad son sus padres. ¿Cómo actúan los esquizofrénicos? Pues si ustedes vieran eso, a lo mejor pueden entrar en un estado de pánico y pueden llegar a pensar que están matando al monstruo cuando en realidad están cometiendo un homicidio, patricidio, un matricidio, un crimen contra sus progenitores. Este ya es una patología mental que debe ser tratada justamente a la luz de la psiquiatría, ni siquiera de la psicología, de la psiquiatría. Por eso es que justamente estos psiquiatras la proponen. Y esas personas, los pícnicos, pueden llegar a tener tendencias hacia la esquizofrenia y suelen ser personas, pues no muy, con un físico no muy desarrollado, ya también entrar un poquito más en esto, y a veces hasta débiles, tímidos, y con bastantes, suelen ser, tener alguna característica
se enferman demasiado, suelen ser enfermizos, así es como le llamamos. Suelen tener una personalidad enfermiza, se enferman constantemente porque suelen ser débiles en algún momento dado. ¿Ok? Básicamente, esto es lo que me interesa ahorita abordar. En la próxima sesión, justo para concluir con esas ideas de la criminología, vamos a platicar de algunas normas, algunos comportamientos de conducta que son propuestos a la luz de algunas ciencias, no solamente de la criminología, que también para las disciplinas periciales en materia de criminología pueden ser útiles en torno a la clasificación de esos comportamientos. Ya casi estamos por terminar el módulo de criminología. Vamos a entrar un poco a psicología y seguimos con otras disciplinas más. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que estoy comentando, de lo que comenté el día de hoy? No, profesor, gracias, todo bien. Muchas gracias a ustedes. No, profesor. Gracias. Les pido por favor que repasen los videos porque tengo la impresión de que no los están viendo. Repásenlos por favor, muchachos. Nos vemos en la siguiente sesión. Espero que puedan más. Bueno, tenemos lo de la actividad prototípica mañana, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Sí, sí, bien, gracias. Ok. Bueno, pues mañana ya los revisaré. A las que son mamás, tengan un maravilloso día, que las consientan mucho. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, profesor, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.